Livia siempre había sido una niña sencilla, criada en un pequeño pueblo en el interior de Brasil. Su vida no era fácil, pero nunca permitió que las dificultades la definieran. Vivía con su madre en una casa humilde, con poco más que lo necesario para sobrevivir. Sus días estaban llenos de trabajo arduo y las pocas horas de ocio las pasaba ayudando a su madre con los quehaceres domésticos. No sabía lo que era una sonrisa sincera de alguien de su edad. Los niños del pueblo, en su mayoría, la ignoraban o se burlaban de ella. Pero había algo en Livia que siempre la mantenía en pie. Una fuerza silenciosa que, incluso en los momentos más difíciles, la hacía seguir adelante. Sentía el dolor de la desigualdad, pero no tenía suficiente fuerza para cambiar su situación. Sin embargo, en un día específico, su vida tomó un rumbo inesperado. Era una tarde calurosa de primavera, y el sol brillaba intensamente sobre las calles de tierra del pueblo. Livia regresaba a casa con una canasta de frutas en la mano cuando vio a Vinicius y Caic, los hijos del terrateniente local, acercándose. Siempre habían sido crueles con ella, especialmente Vinicius, el mayor. Los dos chicos, con sus rostros arrogantes, comenzaron a burlarse de Livia, como era de costumbre. La llamaban la pobrecita y se reían de su ropa sucia y su cabello despeinado. Livia sentía la rabia y la humillación apoderándose de su cuerpo, pero intentaba ignorar, como siempre lo hacía. Sin embargo, ese día algo cambió. Vinicius tenía una idea más cruel de lo habitual. Se acercó a Livia con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Oye, Livia, ¿qué tal una diversión?», le dijo, mientras su hermano Caic miraba incómodo, pero aún así permanecía en silencio. Vinicius propuso algo insano: atar a Livia a un árbol y soltarla frente a Furacão, el caballo salvaje y temido que recientemente habían traído a la finca. Furacão era un animal feroz, conocido por su fuerza y temperamento indomable. Ya había derribado vaqueros y destruido en cercas. Los chicos pensaban que sería divertido ver al caballo atacar a la niña. Caic dudó, pero la presión de su hermano hizo que cediera a la idea. Cuando los dos chicos ataron a Livia al árbol, ella no sabía qué esperar. Su cuerpo estaba tenso de miedo y la sensación de impotencia se apoderó de su mente. El caballo, Furacão, estaba en un rincón distante del campo y Livia lo observaba con una mezcla de temor y curiosidad. Cuando lo liberaron, el caballo galopó hacia ella con la velocidad de un relámpago. El sonido de sus patas golpeando el suelo parecía ensordecedor. Livia sintió una ola de pavor apoderándose de su cuerpo. Estaba completamente vulnerable, incapaz de moverse. Los chicos reían al fondo, pensando que esto sería una diversión como nunca antes. Pero lo que sucedió después fue algo que Livia nunca podría haber imaginado. Furacão, al acercarse a Livia, no atacó como todos esperaban. Al contrario, el caballo desaceleró sus pasos y, para sorpresa de todos, se acercó a ella con una calma inexplicable. El miedo de Livia no desapareció inmediatamente, pero algo en la mirada del caballo, algo en su postura, comenzó a cambiar la atmósfera a su alrededor. Furacão, el animal que todos temían, bajó su cabeza y suavemente la apoyó sobre el hombro de Livia, en un gesto de cariño, casi como si la estuviera consolando. Fue como si un milagro hubiera ocurrido allí, en pleno campo, ante los ojos atónitos de todos. Los chicos, que antes estaban riendo y divirtiéndose con la situación, ahora estaban paralizados, sin entender lo que estaba sucediendo. Livia, que estaba atada, sintió una extraña sensación de alivio. El miedo aún estaba presente, pero la conexión que sentía con ese caballo salvaje era algo nuevo, algo que nunca había experimentado. Furacão no la atacaba, parecía estar cuidando de ella.
Algo en su postura, en sus movimientos, decía que él entendía que ella no era una amenaza. Estaba allí, no para herir, sino para proteger. Ese momento, que comenzó como una amenaza, se transformó en un encuentro inexplicable entre dos seres que, a pesar de las dificultades que enfrentaron, finalmente encontraron una conexión. Livia miró a los chicos, que estaban en silencio, y entonces sintió una ola de emociones contradictorias invadiendo su pecho. Sintió rabia, vergüenza, pero también una sensación de fuerza que comenzaba a crecer dentro de ella. No podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en ese gesto del caballo, algo en ese momento, la hizo darse cuenta de que tal vez había una oportunidad de superación. Tal vez el miedo ya no fuera la única fuerza que gobernara su vida. Tal vez ella era capaz de más de lo que imaginaba. Furacão, el caballo temido, le estaba mostrando eso, de una forma silenciosa y casi mágica. Ese gesto de cariño inesperado de Furacão no solo cambió el curso de esa tarde, sino que también marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Livia. Sabía que el pueblo jamás vería esa escena de la misma manera. Lo que comenzó como una crueldad se había transformado en algo completamente diferente, algo que ella sentía iniciaría una nueva etapa en su vida. Aunque aún no sabía qué significaría eso, Livia sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. En los días que siguieron, la escena de Furacão y Livia, que antes parecía un simple accidente, comenzó a resonar en toda la ciudad. La historia se difundió rápidamente y, aunque al principio hubo escepticismo, poco a poco las personas comenzaron a hablar sobre el milagro que había ocurrido en el campo. Los niños, que antes se burlaban de Livia, ahora la miraban de una forma diferente. Había un cierto respeto en su mirada, una curiosidad que antes no existía. Incluso los adultos, que frecuentemente la ignoraban o hablaban mal de ella a sus espaldas, comenzaron a tratarla de una manera más atenta. Pero el impacto más profundo fue en Livia misma. No sabía cómo manejar esto. Lo que había sucedido allí con Furacão era algo tan fuera de lo común, algo que parecía desafiar todo lo que conocía sobre el mundo. Siempre se había sentido invisible, una niña sin voz, sin valor, pero ahora, de repente, estaba siendo vista. No solo como una niña pobre y humilde, sino como alguien que tenía algo que ofrecer, que era capaz de vivir una experiencia que tocó incluso los corazones más duros. Estaba siendo reconocida, pero al mismo tiempo sentía un creciente peso sobre sus hombros. El miedo de la expectativa ajena, el miedo de ser juzgada, comenzó a instalarse en su corazón. A pesar de eso, Livia sentía una fuerza nueva apoderándose de ella. La conexión con Furacão, un animal que nadie creía capaz de mostrar ningún tipo de empatía, estaba cambiando algo dentro de ella. Aún no sabía mucho sobre el caballo, pero sentía que él, de alguna forma, también estaba cambiando. El caballo que había sido visto como una bestia salvaje, ahora mostraba un lado más suave, más tranquilo. Cuando lo encontraba en el campo, parecía más calmado, menos agitado. Él la miraba con ojos diferentes, como si compartiera con ella algún tipo de entendimiento profundo, algo que ningún ser humano podría explicar. Sin embargo, la superación de Livia no solo ocurrió en el campo emocional. Con el tiempo, comenzó a notar que la comunidad la veía de una manera diferente. Las personas empezaron a admirarla, no por su condición, sino por el coraje que había demostrado frente a lo sucedido con el caballo. No se dejó abatir por la crueldad, sino que, por el contrario, encontró fuerza donde nadie imaginaba que habría. Incluso los chicos, Vinicius y Kaique, que habían sido los responsables de esa situación cruel, comenzaron a sentirse avergonzados. Las palabras de desprecio que antes le lanzaban se convirtieron en miradas de vergüenza.
Livia ahora era una figura respetada, algo que jamás había pensado que sería posible. Una tarde, mientras Livia pasaba por la plaza del pueblo, sintió el peso de esas miradas sobre ella, pero en lugar de encogerse, levantó la cabeza y siguió adelante. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no le importaba tanto lo que los demás pensaran, no de la manera en que solía preocuparse. Lo que había sucedido con Furacão, ese gesto de compasión inesperado, despertó en ella una confianza que nunca había conocido. Ya no era más una niña invisible. Era alguien que había sobrevivido a algo extraordinario y de alguna manera se había transformado por ello. En ese momento, la idea de participar en el torneo de caballos que se celebraría en la ciudad, un evento anual muy importante, surgió en la mente de Livia. Sabía que todos la verían como la pobrecita de la ciudad, una niña sin recursos, sin experiencia en competiciones. Pero algo en su viaje la impulsaba hacia adelante. Quería demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que podía ser más de lo que la gente imaginaba. Furacão, el caballo que antes todos temían, ahora era su compañero. Sabía que, con él a su lado, podría lograr algo que parecía imposible. Furacão, por su parte, ya no estaba solo en el campo como un caballo indómito. Ahora estaba junto a Livia, en el centro de su vida. Ella lo trataba con el cariño y el respeto que nadie jamás le había dado. Furacão, con su inmensa fuerza y su naturaleza salvaje, parecía comprender lo que Livia necesitaba. Él había cambiado, al igual que ella. Juntos formaban un equipo improbable, pero que ahora compartía algo que ninguno de ellos había experimentado antes: confianza mutua. Mientras el resto del pueblo observaba, Livia sabía que el torneo sería más que una competencia. Sería una prueba de su coraje, un paso hacia la verdadera superación. Cuando llegó el día del torneo, Livia estaba nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Sabía que toda la ciudad estaría allí, esperando ver a la niña pobre montada en el caballo salvaje, algo que muchos consideraban imposible. Cuando entró en la arena con Furacão, el silencio se apoderó del lugar. Las personas miraban en shock, sin saber si reír o admirar. Pero a Livia no le importaba eso. Sentía la energía de Furacão bajo ella, y eso la hacía más fuerte. Cuando se dio la señal para comenzar, sintió la adrenalina recorrer sus venas. No sabía lo que sucedería, pero estaba lista para enfrentar el desafío, con Furacão a su lado. El torneo comenzó, y Livia sintió que su corazón latía más rápido. Las personas alrededor estaban en silencio, observando cada movimiento, como si estuvieran presenciando algo inédito. Furacão estaba tranquilo, lo que para muchos parecía un milagro. El caballo que antes había causado tanto miedo, ahora parecía estar completamente en sintonía con la niña. Livia respiró hondo y se preparó. Sabía que, aunque el público tenía dudas, no era la opinión de ellos la que importaba. Lo único que realmente importaba era lo que ella y Furacão podían hacer juntos. Y en ese momento sentía que, con él a su lado, nada podría impedir su determinación. Cuando se dio la señal, Furacão disparó hacia adelante, y el sonido de sus cascos en el suelo parecía resonar en todo el pueblo. Livia no necesitaba instrucciones. Ella y el caballo eran una sola entidad, moviéndose en perfecta armonía. A cada vuelta, el público parecía más sorprendido. Nunca habían visto a Furacão tan tranquilo, tan concentrado. La gente comenzó a darse cuenta de que algo estaba diferente. Livia, con su cuerpo firme y su mente enfocada, navegaba por las curvas del circuito con una confianza que parecía provenir del fondo de su alma. Ya no estaba asustada, como la primera vez que el caballo la había asustado. Estaba en control, y el caballo la seguía con la misma confianza. Los demás competidores parecían amateurs junto a ella. La confianza de Livia y la calma de Furacão se destacaban.
Ella sintió los ojos del público sobre ella, pero no los escuchaba. Estaba completamente absorta en el momento. El viento le azotaba la cara y el ritmo de la carrera parecía una danza. Furacán estaba imponente bajo ella, y aunque era un caballo salvaje, parecía entender que ese era el momento de mostrar su verdadero potencial. A cada vuelta, Livia sentía que el peso de su pasado desaparecía. La niña que una vez fue objeto de burlas, ahora estaba desafiando las expectativas de todos. Cuando llegaron a la última parte de la prueba, el camino se hizo más difícil. Apareció un obstáculo inesperado. Una gran cerca estaba colocada frente a la pista, un desafío que no había sido previsto para los demás competidores. Livia, sin embargo, no dudó. Sabía que si dejaba que el miedo se apoderara de ella, todo el esfuerzo hasta allí sería en vano. Furacán, que hasta ese momento había demostrado una paciencia impresionante, parecía entender que ese era el momento decisivo. Miró el obstáculo y con un impulso de fuerza saltó sin dudar, llevando a Livia con él. La sensación de estar en el aire, viendo el mundo bajo ella por un segundo, fue como un momento suspendido en el tiempo. El corazón de Livia parecía haberse detenido, y todo lo que podía oír era el sonido del viento y el golpeteo del caballo bajo ella. Cuando los cascos de Furacán tocaron nuevamente el suelo, un grito colectivo se alzó de la audiencia. Livia y Furacán habían superado el mayor desafío de la competencia. Estaban en la cima, y la victoria no solo era de ellos, sino de todo lo que Livia había pasado para llegar allí. El público, antes escéptico e incluso burlón, ahora estaba de pie, aplaudiendo. Livia no podía creer lo que acababa de suceder. Las palmas sonaban, pero ella sentía una paz profunda dentro de sí. Ya no se preocupaba por lo que la gente pensaba, sino por lo que había logrado para sí misma. Miró a Furacán, que estaba respirando pesadamente, pero con una mirada serena. Habían hecho esto juntos, y de alguna manera esa victoria parecía ser más que solo la conquista de un torneo. Era la coronación de todo lo que ella había superado. Los prejuicios, el dolor, la humillación. Ahora, Livia ya no era solo una niña pobre, era una campeona. Mientras bajaba de Furacán, el silencio se apoderó de su mente. No había necesidad de palabras. El caballo la miró como si supiera que lo que habían logrado no era solo una victoria física, sino una victoria sobre el miedo y el desprecio. Livia miró el horizonte y sintió una sensación de libertad. Había encontrado su propia fuerza, y esa fuerza no venía de las expectativas de los demás, sino de ella misma. Cada paso que daba hacia la línea de meta dejaba atrás no solo la vergüenza del pasado, sino también el peso del miedo que siempre la había acompañado. La ciudad, que algún día la había ignorado y despreciado, ahora la miraba con nuevos ojos. Incluso Vinicius y Kaik, que estaban en la audiencia, no podían negar lo que veían. Livia, la niña de la que se habían burlado, ahora estaba en el centro de la atención de todos. La vergüenza que sentían era palpable, pero la mayor transformación estaba en Livia. Ahora sabía quién era, y lo que había hecho con Furacán no solo era una hazaña heroica, sino el símbolo de su propia superación. Ya no necesitaba la aprobación de los demás. Ya tenía su propia aprobación. En los días posteriores al torneo, Livia no sabía exactamente cómo lidiar con la nueva realidad que se presentaba ante ella. Las personas la miraban de manera diferente, como si fuera una figura legendaria. Cuando pasaba por la plaza, había sonrisas y saludos, algo que jamás sucedería antes. El propio Vinicius, que había sido el principal responsable de la situación con el caballo, empezó a tratarla con un respeto que jamás hubiera imaginado. Había algo extraño en esa nueva mirada. Era como si, por primera vez, las personas hubieran visto lo que ella realmente era. Alguien con coraje, fuerza y, lo más importante,
dignidad. Vinicius, por su parte, parecía incómodo con el cambio. Ya no podía mirar a Livia como antes. La vergüenza por sus acciones comenzó a corroer su confianza. Sabía que, de alguna forma, había contribuido a lo que había sucedido, pero tampoco sabía cómo manejar el hecho de que ahora él y su hermano Kayk estaban viendo una versión de Livia que nunca habían considerado antes. El caballo Furacão, el animal que habían intentado usar como un arma para humillar a la niña, ahora era visto con una reverencia que antes parecía impensable. La transformación de ambos, Livia y Furacão, había tocado algo profundo en la comunidad, algo que hizo que todos se cuestionaran sobre las verdaderas nociones de fuerza y coraje. Livia, sin embargo, no quería que su vida fuera definida por el torneo o por la expectativa de otras personas. Sabía que lo que realmente importaba era lo que ella sentía por dentro. La confianza que había adquirido a través de la experiencia con Furacão no venía de afuera, sino de un descubrimiento interno, algo que no podría ser arrebatado. Ahora entendía que ya no era una niña pequeña y frágil, como los demás la veían. Ella era dueña de su destino, alguien capaz de enfrentar los mayores desafíos, ya fuera sola o al lado de su caballo. Y eso era suficiente para ella. Furacão, por su parte, también parecía haber encontrado una nueva identidad. El caballo salvaje, antes temido por su agresividad, ahora parecía ser una figura de fuerza tranquila. Cuando Livia lo montaba, ya no era el animal descontrolado que todos temían. Era un compañero, un amigo que la acompañaba en cada paso. El caballo que, en algún momento, había sido una herramienta de crueldad, ahora representaba la redención y la curación, tanto para él como para Livia. Juntos, habían encontrado algo mucho mayor que el simple respeto. Habían encontrado la comprensión mutua, la capacidad de superar el miedo y el dolor. La ciudad, por su parte, comenzó a transformarse lentamente. El comportamiento de Livia y Furacão comenzó a inspirar a otros. La figura de Livia como una niña que había sido derribada, pero que se levantó y superó todo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Los niños, antes crueles, comenzaron a acercarse a ella, e incluso algunos de los adultos que antes tenían una visión prejuiciosa de su familia y su condición, comenzaron a replantearse sus actitudes. Livia ya no era una desconocida. Ahora era la fuerza silenciosa que estaba cambiando la manera en que todos veían el mundo a su alrededor. Vinicius y Kayk, aunque aún molestos por el cambio, no podían ignorar el impacto que eso había causado. Livia ya no necesitaba preocuparse por su aprobación. Sabía que ellos estaban enfrentando su propia vergüenza, algo que probablemente los acompañaría por mucho tiempo. Cada vez que intercambiaban una mirada con ella, había una sombra de lo que habían hecho, pero Livia ya no sentía ira. Sabía que la superación de ellos, el mirarse al espejo y ver lo que habían hecho, era más dolorosa que cualquier cosa que ella pudiera hacerles. Livia se había convertido en una figura de justicia, no por lo que los demás pensaban de ella, sino por la manera en que manejó la crueldad y la superación. El tiempo pasó y la vida de Livia siguió adelante. Ella y Furacão continuaron siendo una presencia constante en el pueblo, no como una historia para contar, sino como un ejemplo diario de superación. Livia sabía que la verdadera victoria no solo estaba en esos momentos de gloria, sino en la perseverancia diaria, en la manera en que ella elegía vivir su vida a partir de ese momento. Aún enfrentaba desafíos, como todos, pero la forma en que los encaraba ahora era diferente. El miedo que antes la paralizaba ya no tenía el mismo poder sobre ella. A medida que pasaron los años, Livia creció, al igual que Furacão. El caballo, aunque ya más viejo, siguió siendo su compañero inseparable. La conexión entre los dos se profundizaba con cada día, y Livia, ahora una joven mujer, entendía que la verdadera fuerza
no venía de la victoria sobre los demás, sino de la victoria sobre ella misma. No necesitaba demostrar nada a nadie. Sabía que el mayor milagro de todos no había sido el momento en que Furacão la acarició, sino el momento en que finalmente creyó en sí misma y descubrió su propia fuerza. Lívia se convirtió en una mujer respetada y admirada no solo en el pueblo, sino en otras ciudades de la región. Su historia de superación se difundió e inspiró a muchas otras personas, pero para ella, la mayor recompensa no estaba en las palabras de elogio que recibía, sino en la paz interior que había conquistado. Sabía que, cuando estaba con Furacão, nada más importaba. Juntos habían superado lo que parecía imposible y eso los hacía invencibles, no porque fueran perfectos, sino porque habían aprendido a fortalecerse mutuamente. Con el paso del tiempo, Lívia se dio cuenta de que su historia no sería olvidada. Lo que había sucedido con ella y Furacão comenzó a ser más que un simple episodio de superación. Era un símbolo de cambio para todos a su alrededor. Los niños del pueblo, que antes la trataban con desprecio, ahora la miraban con admiración. Y muchos hasta venían a pedir consejos. Lívia, siempre humilde, nunca se dejó envanecer. Sabía que el verdadero cambio no estaba en las palabras de los demás, sino en sus acciones, en cómo, día tras día, tomaba las decisiones correctas. Pero incluso con todo el respeto que había ganado, Lívia sabía que la jornada de superación era continua. Ya no buscaba la aprobación de los demás, sino la paz que venía de dentro. Las heridas de su infancia, causadas por la crueldad y los prejuicios, estaban cicatrizando, pero no desaparecían por completo. La verdad era que nunca más sería la misma niña que un día fue humillada. Lo que había aprendido con Furacão, lo que había descubierto sobre sí misma, era un poder que nadie podría arrebatarle. Lívia comenzó a sentir que su verdadero propósito era inspirar a otros a también encontrar su fuerza. Sabía que, así como ella había sido capaz de superar sus propios miedos y los desafíos impuestos por la vida, otras personas también podrían hacer lo mismo. No se trataba de ser perfecta, sino de saber lidiar con el dolor y seguir adelante. Quería ser una voz para aquellos que, como ella, se sentían invisibles o impotentes, para que supieran que, con coraje y perseverancia, cualquier obstáculo podría ser vencido. Los años pasaron y Lívia se convirtió en una mujer respetada en su comunidad, pero nunca olvidó su jornada. Siempre que miraba a Furacão, sentía una profunda gratitud por él, que había sido su compañero en la lucha por la superación. El caballo salvaje, que había sido tratado como una amenaza, ahora era su símbolo de resistencia y amistad. Juntos habían mostrado al pueblo que no siempre las cosas son lo que parecen a primera vista y que el amor y el respeto pueden transformar incluso a los seres más temidos. Lívia comenzó a trabajar en la finca, asumiendo con el tiempo la responsabilidad de cuidar a los animales y enseñar a los demás sobre el valor del respeto a los seres vivos. Se convirtió en una mujer de sabiduría y fuerza, una fuente de inspiración no solo para el pueblo, sino para todos a su alrededor. Su historia comenzó a ser contada por otras personas y, con el tiempo, las generaciones siguientes comenzaron a ver a Lívia como un ejemplo de verdadera valentía. Lo que antes era un recuerdo de dolor, ahora se convertía en una lección de superación. Ella, que había sido ridiculizada, ahora era una mujer de voz firme y respetada, cuyas enseñanzas tocaban corazones y mentes. El caballo Furacão, que un día fue símbolo de ira y miedo, se había convertido en una leyenda de bondad y transformación, y juntos siguieron el resto de sus vidas, no como víctimas, sino como vencedores. El pueblo, que antes solo los miraba con desprecio, ahora los veía como una unidad indestructible.
que había desafiado todo lo que parecía imposible. El mayor legado de Livia, sin embargo, no estaba en las historias que se contaban sobre ella. Estaba en la manera en que vivió su vida, con dignidad, valentía y un amor incondicional por todo lo que la rodeaba. Nunca olvidó lo que pasó, pero usó su experiencia para moldear un futuro más bonito, tanto para ella misma como para los demás. La historia de Livia y Furacão se convirtió en un recordatorio eterno de que, independientemente de nuestros orígenes o los obstáculos que enfrentamos, siempre podemos elegir el camino de la superación y al final, la verdadera fuerza viene de dentro. Y así, Livia siguió adelante, viviendo su vida con la misma humildad y valentía con las que enfrentó sus mayores desafíos. Sabía que, como Furacão, ella también se había transformado y al final había encontrado la paz, no solo consigo misma, sino con el mundo a su alrededor. Porque, en el fondo, sabía, la verdadera superación no es un destino, sino un viaje. Y ella había caminado ese viaje con pasos firmes y valientes hasta alcanzar la vida que siempre mereció. Ahora, quiero saber de ti, que has acompañado hasta el final. ¿Qué piensas de esta historia de superación? ¿Has pasado por algo que te hizo creer que es posible cambiar, incluso en los momentos más difíciles? Comparte en los comentarios. Vamos a crear un debate que inspire aún a más personas. Y, si sientes que este contenido tocó tu corazón, no olvides dar me gusta e inscribirte en el canal. Así recibirás más historias como esta y seguirás en este camino de crecimiento personal. Vamos a difundir esta energía positiva y hacer la diferencia en el mundo.